Bien, estamos de regreso, muchas gracias. Neftalí Coria, mi querido maestro, escritor, editor de libros, la friolera de 22 libros bajo su tutela. Neftalí, ¿cómo estás? ¿Sí son 22 o 26? 22. 22. Y esperamos que vengan, ojalá que vengan 2. ¿Cómo se escribe un libro? O sea, juntas poemas, o dices, voy a hacer un libro y te pones a escribir, o de repente estás escribiendo y luego juntas todo en un libro. Es que, fíjate, yo también me pregunto, ¿cómo hace un hombre una casa? Bueno, el proceso normal sería, primero que nada, tiene un proyecto, después monta los cimientos. ¿Tiene dónde? Sí. Bueno, tiene dónde. El terreno es lo más importante. Luego van los cimientos y luego a lo que llamamos la obra negra, considerando, para no echarse para atrás, ranurar en ese momento, instalar mangueras para la energía eléctrica. Hasta que al para la final luz. puedes vivir en ella. Exactamente. Entonces, más o menos eso es un símil de la construcción de un libro. O de un Poema. De un poema. O de una novela, es decir, la escritura. O sea, pero no te pones y dices, voy a escribir un libro. Mira, hay mucha gente que dice, voy a escribir un libro sobre las carreteras ¿no? Y bueno, pues está bien, pero creo que la literatura tiene distintas maneras de abordarse en su escritura. Es decir, hay quienes planean muy bien. Vargas Llosa, por ejemplo, he oído que dicen que él hace sus proyectos muy como el arquitecto que hace sus planos y todo eso, ¿no? Pero también no quiere decir que sin un proyecto antes una obra no se puede hacer. Es decir, es como el arquitecto que hace el proyecto y el hombre que necesita vivir en una casa, ¿no? Y hace la casa como puede y le queda hermosa también, ¿no? Entonces, creo que por ahí está el asunto. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Rafa. Sí. Que es los amantes en la literatura. Los amantes en la literatura o la literatura de amantes. Las historias que trascendieron su época, circunstancias. Y yo tengo una pregunta. Estos amantes, ¿existieron? O sea, ¿es el relato biográfico de algo que sucedió o todo ronda en la mente del escritor? Yo creo que, bueno, Romeo y Julieta, por ejemplo. Vamos comenzando, pues, Romeo y Julieta. No existieron, digo, ahora. La lucha de los Montesco y los Capuleto. Es una invención de Shakespeare basada en algunas historias que se conocían de otras historias ya escritas. Shakespeare no escribió nada nuevo, lo escribió muy bien, eso es lo que vale la pena. Fue muy sabia su escritura, muy inteligente, muy hermosa. Entonces, creo que Romeo y Julieta, bueno, en la actualidad han inventado, aquí vivió Julieta. Julieta no existió, ¿no? Nada que ver con eso. Entonces, creo que la literatura tiene mucho que ver, se nutre de la realidad propia del autor y de la realidad de lo que ha entendido, de lo que ha comprendido del mundo el autor. Es decir, un escritor creo que se nutre principalmente de aquello de lo que es testigo, le pase a él o no, o le pase a los demás, ¿no? Es correcto. Entonces, es interesante como, por ejemplo, Shakespeare seguramente amó de una manera tremenda también, ¿no? Es decir, supo asuntos del poder, de la nobleza de su tiempo. Por eso escribió Hamlet, Macbeth, el Rey Lear, ¿no? Pero bueno, volviendo a los amantes en la literatura, es decir, seres que se aman en una historia, ¿no? Es decir, Romeo y Julieta es tremendo. Como todas las historias de amor, yo siempre he pensado que las grandes historias de amor no deben tener final feliz. Bueno, no deben.
sino pues no lo tienen. Los grandes amores son parecidos o son de esa materia platónica, ¿no? Al final hay desdichas tremendas. Entonces yo había pensado aquí, por ejemplo, Ana Karenina y Bronsky, es decir, En la vieja Rusia. en Rusia, es decir, qué interesante en este amorío. Bueno, Ana Karenina quería ser una mujer por sí misma, eso es interesante. El siglo XIX está lleno de estas inquietudes. Emma Bovary, y bueno, Emma Bovary que se enamoraba como se enamora la gente, se enamora, es que qué tonta, como idiota, digamos. Que le llaman Madame Bovary. Madame Bovary. De la novela de Gustave Flaubert. De Flaubert, sí. Entonces, el personaje Emma Bovary tiene a su marido Charles, ¿no? Charles Bovary, que ya toma el apellido de Charles Bovary. Y de pronto, un hombre que es vendedor de medicinas llega a su casa y empieza a platicar con ella y se enamora como loca. ¿Quién sería? Rodolfo Boulanger. Exacto, Rodolfo. Y entonces es el Entonces, primero. este es un amor prohibido, porque llevamos a ver, Romeo y Julieta es el amor entre familias enemigas. Prohibido por eso. Prohibido por esa circunstancia. Pero esta de Madame Bovary y Rudolf es el amor prohibido de una mujer casada con un tipo ajeno a su vida. Ajá. Es la infidelidad. Ahí es digamos, el amor. ¿Quién es? Amigas mías que han leído Madame Bovary, con quien hemos platicado, de pronto, ¿qué piensan de Charles Bovary? ¿No? Yo les he preguntado a mujeres, ¿no? ¿Qué piensas tú de de Charles Bovary? ¿Y qué dicen? Esposo de Emma Bovary, dice que es un aburrido. Es decir, estamos hablando Era un hombre calificado. una relación caída, buena persona, pero que a su mujer no le provoca el deseo de la aventura, el deseo de la trascendencia. De los sueños. Y la ilusión de un romance. Demasiado bueno, Charles Bovary. Sí, es un hombre bueno, noble, generoso, cumplido con con toda esa estructura social. Los estándares que te dicen cómo tiene que ser un matrimonio bueno, comiendo a sus horas, organizando hasta para tener hijos, obviamente. Lo interesante de Madame Bovary y lo que a mí me gusta, que yo coincido con Vargas Llosa, dice que siempre será el amor de su vida, Emma Bovary. Creo que ahí, en esa capacidad de soñar que tiene Emma Bovary, está lo que ella decía que era el amor por Rodolfo y después por León, ¿no? Sí, porque además le prometen llevarla a París. Ella quería soñar, ella quería visitar París, enamorarse de un hombre, que al final no era del hombre del que se enamoraba. Emma le gustaba estar enamorada y soñando, ser independientemente libre de quién fuera. Sí. Entonces sí estamos definiendo el romance trágico de dos familias que se odian. El romance intenso que nace a partir del hastío en un matrimonio, que es el de Madame Bovary. Pero además y la búsqueda de libertad. Y el de Ana Karenina, decíamos que ¿cuál es? Bien, es lo mismo. Un romance que busca establecerse más hacia la aventura. El esposo de Ana Karenina era un militar rígido, seco. Sí. Que contrario al Charles Bovary, que Charles Bovary sí era una buena persona. Bañaba a las 7 de la noche a la hija, y bueno, pero lo interesante del personaje de Emma Bovary es, digamos, la moral de la historia, la moraleja de la historia, la aconseja, es que también la mujer puede soñar, puede desear ser libre. Bueno, para esas épocas era complicado escribir eso. Bueno, pues Flaubert casi va a la cárcel, ¿no? Esa novela se publicó por entregas y fue un escándalo. Entonces, en la novela, de pronto,
pues en un pueblo pequeño, imagínate, Emma Bovary empiezan a saber que se va, que es tal, y la gente, y bueno, es señalada. Finalmente lo lleva a la ruina, la lleva a la ruina esto. El segundo amante que tiene Emma es León y tiene que ir a visitarlo a un lugar y ella hace como pretexto clases de pianos, va, se ve. Pero ninguno de estos dos hombres verdaderamente la ama. Y ella empieza tiene una quiebra terrible, empeña cosas, vende cosas para ir a ver al amante, en fin, para comprarse vestidos. Pero es una mujer efervesciendo por tener sus propias decisiones sentimentales. Eso me parece interesante. Que quizá sea en ese tiempo era impensable eso. Pero bueno, era criticada porque todas esas otras mujeres decían, esa sí se atreve a ser libre, ¿no? Ya no digamos andar con otro hombre. Una mujer puede andar con el hombre que sueñe también, ¿no? Y ella soñaba con París, ella soñaba con la ópera, los restaurantes, los bares hermosos de París, y caminar de la mano con un hombre del cual ella estuviera enamorado. Esos son los sueños de Madame Bovary. Entonces, en ese tiempo, pues no se valía ni soñar. Ese es el valor de la obra de Flaubert. Y bueno, pensaba yo en Hamlet y Ofelia. Es que estás escogiendo ejemplos diversos y trágicos de todos. El de Hamlet y Ofelia es el celo. No, Hamlet no. Ese es Otelo. Ese es Otelo, que es Sope. Sí, Hamlet y Ofelia. Sí. De Otelo y tienes razón. Y Desdémona también tenemos que hablar. Sí. Que hay ahí también la imaginación excitada, la imaginación hecha pedazos a veces, es decir, la imaginación herida, ¿no? Como lo que puede hacer. Hamlet y Ofelia habían tenido una relación, ¿no? Habían sido amantes, y cuando Hamlet comienza con la búsqueda del asesino de su padre, con esa casi locura por vengar la muerte de su padre, que más viene de toda una traición. A Hamlet se cree que se le atribuye esa frase de ser o no ser. Claro. El famoso monólogo de Hamlet, que es bellísimo, ¿no? Que es extraordinario. Vete con tiempo, porque podemos hacer una segunda parte. Veo que traes varias historias de amor, entonces posiblemente merezca que le hagamos segunda parte. Yo creo que sí. Porque para ocuparnos bien, el secreto de Hamlet y Ofelia, que es otra de las obras de Shakespeare. Fíjate que se da por... la ruptura viene cuando Hamlet ya está buscando el asesino de su padre. Y cuando empieza a hacer todo eso casi para derrocar un reino, ¿no? Es decir, él es el príncipe, él era el heredero, pero el hermano de su padre lo envenena siendo rey. Es decir, su padre era el rey, su madre la reina. Entonces, ¿y el hermano lo envenena para subir al trono? Y quedarse con la reina, además. Aparte. Lo traman ellos dos. O sea, la reina también está involucrada. Claro. Hay una tradición terrible. Eso es lo que Hamlet no puede perdonar. Entonces, obviamente la relación, el amor que tenía con Ofelia lo deja, ¿no? Lo deja porque empieza a ver lo extraño, y el hermano y el padre de Ofelia le dicen, deja ya a este hombre, ¿no? Y ella lo deja, le devuelve algunas de sus cosas, y Hamlet enfurece todavía más, ¿no? Esa desdicha amorosa de Hamlet, acrecienta su rabia. Es decir, contra la injusticia finalmente, porque al final él trama una manera muy interesante, muy hábil, muy habilidosa de descubrir al asesino.
instruye a un par de cómicos para que representen representen aquella escena del crimen que solo ellos conocían. Para ubicarnos en esta instancia, comentarles que la historia de Hamlet es la obra más larga de William Shakespeare. Fíjate que dice, según lo que dicen es aquí, la más poderosa. y es una de las más influyentes de la literatura inglesa. Pero trae una carga tremenda. Hay mucha gente que le gusta más Hamlet que Romeo y Julieta o la obra cumbre de Shakespeare. Yo creo que Romeo y Julieta es muy popular, es muy conocida porque es una historia de amor. Todo está centrado en una historia de amor imposible. E imposible desenlaza. Es decir, en el imposible desenlaza la historia. Finalmente, ellos se suicidan. Ella se suicida pensando que él está muerto y después, al verla muerta, el otro también. Es decir, hay un desenlace funesto, que esas son las características del género de la tragedia teatral, son obras de teatro. Entonces, creo que los amantes los amantes de Verona es la historia de dos jovencitos ante la necedad de dos familias nobles que no aceptan el amor lo hacen imposible. Esa enemistad entre familias, que a mí me parece totalmente absurda, cuando ocurre y que sigue ocurriendo y que seguirá ocurriendo. Y que por los siglos de los siglos es parte de nuestra propia naturaleza como sociedad. Sí. El desacuerdo entre dos personas origina el pleito entre dos familias. Y además, fíjate, Rafa, yo creo que esa enemistad, esa guerra entre dos familias, enciende y le pone fuego al amor de estos muchachos. Sí, es lo que, si no tendrían eso o si no hubiesen tenido esa enemistad entre las familias, la prohibición, la secrecía, no existiría la historia de amor trágico como la conocemos. Hubiera sido una historia cualquiera, de la que podemos en cualquier momento escribir tú y yo, o cualquier persona, dárnosla. Ahí lo que conjuga es la violencia del pleito y las decisiones que se toman a raíz de un amor prohibido. Pero la próxima semana, ¿qué tenemos, señor? Pues yo creo que... La próxima semana tenemos a Cyrano de Bergerac y Roxana. Hablar de Cyrano de Bergerac. Para marcar dónde nos quedamos, ahí exactamente. No se te vaya a perder si ya bailamos. No, Cyrano de... Inés Ulloa y Don Juan Tenorio. Eso está interesante. Oye, eso está interesante. Qué buenas está esa de Don Juan Tenorio. Que la conquista forzada, Drácula y Mina, de Bram Stoker. ¿Qué otra más tienes? Y luego podremos hablar de Oliveira y la maga de Rayuela de Julio Cortázar. Y a mí se me ocurre hablar de los amores de los escritores. Es decir, Nabokov y Vera, por ejemplo. ¿Pero por qué pones entre paréntesis Lolita? Porque Lolita es central. Lolita es lo que estoy pensando, la jovencita seductora que seduce al hombre maduro. Lolita se llama la novela más leída de Nabokov. Pero a todas las mujeres así les llaman Lolitas, toda la que enamora a un hombre mayor. Pues sería al revés que un sugar daddy. El sugar daddy es el que inicia el amor para obtener la juventud, pero la Lolita es la que se siente atraída por hombres mayores. Y está conocida, y he visto varias versiones. Hay una versión con Jeremy Irons buenísima en el cine, pues esa de Lolita. Es basada en la novela de Nabokov. La próxima semana, entonces. Hablamos de todo esto y del amor que tuvo José Saramago con Pilar, del amor que tuvo García Márquez con Mercedes. No, eso nos tendremos que meter. Los amores de los escritores tendría que ser diferente, porque hay uno incluso que habla también de un suicidio, de una enamorada de un escritor, ¿te acuerdas? Allá en la Catedral de Notre Dame. Claro. Lo vamos a tener que dividir en partes. Lo que nos siguen, que son las historias de amor en los libros, que será Cyrano de Bergerac, Don Juan Tenorio. Podemos, Drácula. Drácula y Mina, y luego nos vamos con el amor de los escritores y sus grandes pasiones. Me parece perfecto. ¿Dónde y cuándo su programa, señor? Sábado 7 de la noche. Aquí.
No, aquí a las 5 de la tarde. Aquí a las 5 de la tarde. Canal 6. Allá en el 8. En el 8 a las 7 de la Radio noche. Tele. En Radio A Tele. las 7 de la noche y el repetición domingo. El domingo a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, vamos a La después de la repetición charreada. aquí es Miércoles, miércoles 10 de la noche. por ahí. Más o menos. Creo que sí. Mi programa de radio, en Central Radio. Tu programa en Central Radio, los jueves a 11 de la mañana. 11 de la mañana. Lo pueden encontrar en Central Radio, en el Facebook, quien nos esté escuchando por el interior. Adelante, y si no, pues sigan en Central Radio, en Uruapan, Zamora, Morelia y Pátzcuaro. Son las estaciones del AM de Central Radio. Muchas gracias, señor. Gracias, Tiro. Como siempre. Nos vemos el próximo miércoles. Ya está, señor. Muy Ya bien. está. Gracias. Vamos a la pausa. Nosotros, la pausa de las 11. Y regreso con más 10 de la mañana con 59 minutos. Volvemos.